hay una buena noticia. Lo liberó el tráfico. El tráfico lo ha liberado. Y por lo tanto uno puede decirle al doctor Melvin Portillo, que es secretario de Política Criminal del Ministerio Público, hasta hoy me estoy dando cuenta que su nombre, el nombre del doctor Melvin Portillo combina con el de MP. Sí, claro. O sea que cuando lo salude dentro de unos segundos, le voy a decir, me da mucho gusto saludarlo, doctor MP. Un honor saludarle a mi preciado amigo. Qué gusto verlo. Gracias. Aquí estábamos platicando. Digo estábamos, no porque yo esté loco y hablando solo, no. Tenemos público en todas las redes, en todas las plataformas digitales, en cables locales también. Tenemos presencia en TikTok, en todos lados. Y estaba exponiendo los problemas de la educación, como es la influencia en los niños que están queriendo retorcer. También en la violencia se combate con inteligencia, decía Álvaro Colón. Tenía su ministro ahí. Pero los problemas siguen. Y entonces me surge la inquietud de que la política criminal, de la cual el doctor Melvin Portillo es secretario del Ministerio Público, Secretaría de Política Criminal, también hay cierto roce con la famosa política criminal democrática del Ejecutivo. Como aquí hay un montón de abogados, estudiantes de Derecho, ingenieros, de todas las profesiones, pero una buena parte es pueblo. Claro. Yo le pediría a mi amigo el doctor que en algún momento nos pudiera explicar así muy de maestro. Claro. ¿En qué consiste esa diferencia, doctor? Muy buena pregunta y muchas gracias por abrir este espacio a la ciudadanía. La verdad es que esto de piénselo para mí es una oportunidad de pensar y razonar tantas cosas. Bueno, la política penal democrática o la política criminal democrática, digamos que el Estado creó hace algunos años, le quiero contar que nunca fue aprobada por el organismo legislativo ni por el Estado, y solo se quedó en una política que se le llamaba democrática de persecución penal. Esta política, le quiero contar que es una política que ya en unos meses el Ministerio Público va a estar presentando una política penal del Ministerio Público, porque esta política democrática tenía unos componentes muy interesantes. Se medía la persecución penal con acusaciones, no con criterios de desjudicialización. Perdone que le interrumpa, si no voy a como tenemos más tiempo. Ok. Pero ahorita en esto. Yo me acuerdo en mis años de abogado que hubo una variante con un fiscal de apellido Florido. Correcto, sí. Donde empezaron a decir, mientras hay que acusar por lo que les dé la gana, si es inocente, no importa, acúsenlo. Sí, eso cambió. Eso es lo que usted me está exponiendo. Sí, mi querido doctor, eso cambió hoy. Hoy tenemos un modelo de desjudicialización y un modelo de gestión fiscal, el que tiene ya parámetros y criterios para desjudicialización, desestimación de archivos, delitos menos graves. Eso nos da una política penal. Yo nunca estuve de acuerdo y no he estado de acuerdo que se llame democrático a algo que no es democrático. La política penal democrática que tenía el Ministerio Público desde tiempo de Florido, Claudia Paz y Paz, Del Maldana, ha sido una política de labyrinth approach, de etiquetamiento. Etiquetaron como El Salvador etiquetó a las maras, como Estados Unidos ha etiquetado al inmigrante, en Guatemala se etiquetó al político. Y el político fue perseguido penalmente porque había un interés político en el Ministerio Público y no era un interés de justicia penal. Y no es una casualidad que todos los líderes políticos de todos los departamentos del país en un momento determinado surgieran con procesos penales abiertos, procesados, acusados, y eso fue una política que ha desaparecido ahora en el Ministerio Público por una política penal objetiva,
una política penal que no etiqueta a grupos, ni a sectores, ni a etnias, ni a razas, ni a políticos, sino que realmente, como la señora fiscal lo ha dicho, cuando hay, y cuando no hay, no hay. Que desaparezca el componente político. Entonces se crearon los modelos de atención integral. El delito de mujer se creó MAIMI, modelo de atención integral mujeres víctimas. Los niños y niñas se creó el modelo de atención integral MAINI. Los jóvenes transgresores de la ley penal se creó el modelo MAIJU. MAIJU. Ahora está en el tema del modelo para trata y estábamos en una muy buena conversación con el sector privado para crear un modelo de delitos de contrabando y que atentan contra la propiedad privada y obviamente marcas, patentes. Entonces, lo vamos a invitar y vamos a hacer un lanzamiento de esta política penal que ya no lleva el título de democrática, porque la justicia no debe ser democrática. La justicia debe ser un valor de igualdad para todos y donde la persecución penal no tenga, digamos, sea dirigida a un grupo. Le voy a interrumpir para que me vuelva a invitar otra vez dentro de unos minutos, porque pasamos a un nuevo segmento. No se vaya a retirar todavía. Ya regresamos. Muy bien. En el TikTok seguimos. Ahí está. Muy bien. Es una herramienta muy fuerte la que tenemos en todas las plataformas digitales. Sí, pues. Y en el TikTok me siento un poco más de confianza porque se desconectan todas las redes y el cable local y nos quedamos con TikTok para poderle decir a todos los amigos de TikTok que me tiran flores y otros que nos tiran piedras. Decirles que nos da mucho gusto de que nos estén viendo, porque al final de cuentas el conocimiento, la experiencia, no pelea con nadie. Así es. Yo, por ejemplo, ahorita que me dice el doctor Melvin Portillo, me dice, la política, yo sí le daba la diferencia entre política criminal democrática, que es un enfoque del Ejecutivo, y la política criminal del MP. Sí, es distinto. Entonces, y ahorita que me hace la salvedad de él, de que prácticamente se va a despolitizar. Exactamente. La política penal nuestra son estrategias de persecución penal, son circulares. Imaginémonos el Ministerio Público con todas sus áreas. Extinción de dominio tiene una estrategia, una política para persecución penal de casos. Estafas, violencia contra la mujer. Una cosa muy interesante, mi querido amigo, es que este gobierno, como anteriores gobiernos, desconocen el tema de política como de seguridad nacional con política penal del Ministerio Público. Son dos cosas distintas. Porque la política de seguridad que tiene que ver con la prevención del delito es un tema distinto a la política penal para la persecución de los delitos. Una se aplica antes de el delito, más educación a través del Ministerio de Educación, más seguridad a través de la Policía Nacional Civil, prevención del delito, más trabajo a través del Ministerio de Trabajo. Ahora nosotros ya estamos en una posición posterior al delito, en donde decimos cómo vamos a perseguir penalmente nosotros en estos delitos, qué criterios vamos a utilizar de desjudicialización en delitos menos graves, la conciliación, cómo vamos a atender a la víctima. Entonces hemos estado en el Congreso, donde usted es maestro, y nos han hecho preguntas y nos dicen, bueno, entiendan que nosotros la política de seguridad, que tiene que estar amarrada, por supuesto, a esta política penal, pero es distinta. El Ministerio de Gobernación tiene que llevar seguridad, tiene que hacer estrategias de prevención. Nosotros no actuamos. A pesar de eso, hemos hecho requisas en las cárceles. A pesar de eso, hemos hecho acciones para prevenir delitos futuros, que las extorsiones salen del 98% de las cárceles. Entonces, esas dos distinciones, por eso es que yo le quité, digamos, tal vez el criterio, digamos, intelectual es quitarle democrático a algo que no puede ser democrático, porque esta política de seguridad sí puede ser democrática, pero nosotros no tenemos que tener ese componente democrático, porque nosotros protegemos derechos humanos, convencionalidad, constitucionalidad, pero es persecución penal. Ajá. Y esa es más estratégica. Cuando ya se ha cometido. Cuando ya se ha cometido el delito. Y esas distinciones, digamos, a veces la gente nos dice, bueno, es que mire, hay muchos homicidios en Guatemala. Sí, tuvimos 4.900 el año pasado, vamos por 2.000 y algo este año,
Pero esa es una política de seguridad que la tiene que realizar el Ministerio de Gobernación. Así es. No así el es. Ministerio Público. Nosotros hacemos Así la es. persecución penal. Así es. O nos dice, mire, de las cárceles salen las extorsiones. Sí, es un trabajo del sistema penitenciario para bloquear las antenas, que no tengan aparatos telefónicos. Entonces, esos dos temas son bien interesantes explicárselos a la ciudadanía, porque hay una función propia del Estado a través del Ministerio de Gobernación y una función propia del titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Vamos a ir regresando a todas las plataformas. Estaba interesante el tema del doctor. Voy a ver cómo lo volvemos a reencauzar Claro. para todos los demás, así con esa facilidad de palabra y con la experiencia y como buen profe, porque el profe, bueno, yo tengo 15 años de ser profesor. Así es, maravilloso Entonces ser uno profesor. va tratando de poder enseñar Así es, y cuando uno sabe enseñar, pues bendito Dios, se facilitan las cosas, ¿no? claro. Pues volviendo a todas las plataformas, me escribió hace unos minutos un amigo Ah, qué bien. y o sea, se lo voy a leer para que... Muy bien. Dice, lamento no escuchar ese tema con una persona responsable, dice, que a la fecha la visión y profundidad de una política criminal ha sido solo un concepto o una fumada que en nada ha logrado en función de los resultados que hemos esperado. Los del MP son tan ineptos como los mismos funcionarios del Ejecutivo y no deberían de seguir con esa cortina de humo de dimes y diretes que no soluciona el tema. Se quieren resultados que trabajen para la población y no para sus agendas dentro de las instituciones del Estado. Esa es la confusión. Muy buena, digamos, muy buena pregunta o muy buen comentario para hacer, digamos, como la respuesta adecuada. El Ministerio Público tiene a un 98.5, 99%, digamos, desapareció la mora fiscal. Ajá. A través de un sistema que es el sistema HIC, que es la gestión integral de casos. El Ministerio Público tiene una herramienta que es una herramienta muy importante, y esto no es un discurso, esto está en el informe y es con medios de prueba científicos, donde nosotros podemos decir que la señora fiscal ha tenido un modelo de atención integral para cada delito. Medimos la incidencia delictiva, tenemos una plataforma Cero Delito, donde usted puede ver todos los delitos que se cometen en tiempo, digamos, cuantificado, calles, avenidas, y de acuerdo a eso hacemos modelos de atención integral. El Ministerio Público ha sido tan exitoso en el modelo de atención integral que han venido de todo el mundo a copiar el modelo. Acabamos de tener al fiscal del Ministerio Público de El Salvador copiando el modelo de atención integral de mujer, de jóvenes, de niños, el sistema que tenemos para poder revisar los casos en cualquier parte del país y ver las diligencias. Pero creo que están, digamos, confundiendo la política de Estado, de seguridad. La percepción que tiene la gente de la inseguridad es un responsable. El responsable es el Ejecutivo. Punto. La violencia que se da en el país, que está imparable, que estamos en un país en guerra, en los homicidios, en la tasa de homicidios, es producto del Ejecutivo. Así es. A nosotros la persecución penal del delito que nos toca todos los días, perseguir, actuar posterior al delito, ese es el resultado que le podemos dar al pueblo de Guatemala a través del informe que se acaba de presentar con números, con datos, con estadísticas. El Ministerio Público es la única institución gubernamental que ha llegado a los 340 municipios del país, con fiscalías, cobertura en todo el país, atención a la víctima en todo el país, fiscalías especiales en todo el país. Eso significa acercar a la ciudadanía, el Ministerio Público, a la ciudadanía. Que haya un mejor acceso. Y tenemos normas ISO de calidad que nos están midiendo y que somos certificados, hemos recibido premios por certificaciones. Y eso es muy importante, digamos, aclararlo, porque entendemos la percepción. Nosotros sabemos, somos ciudadanos guatemaltecos también. Y obviamente no es una percepción, es una realidad brutal, el más de 4.900 homicidios violentos, y ya vamos casi rebasando ese límite en este año, y en las extorsiones estamos rebasando esa cantidad de extorsiones del año pasado, pero hay que entender que eso necesita una política de seguridad pública. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y miren, les doy datos concretos. La mitad de los agentes de Policía Nacional Civil que están para seguridad ciudadana, de todo el margen, digamos, tenemos 30,000 policías. Solo 15,000
están de servicio activo porque hay unos en el ICS, unos enfermos, unos suspendidos, unos de vacaciones. De esos 15,000, el 50% es administrativo. Y de ese pequeño grupo que nos queda para hacer seguridad ciudadana, no cubre per cápita, obviamente, el tema de seguridad. Hablamos solo de seguridad ciudadana. Pero aparte, ¿dónde está la investigación de los delitos por una unidad también del Ministerio de Gobernación que permita perseguir penalmente los delitos? Otro tipo digamos, ¿dónde está el FBI de Guatemala? La CIA de Guatemala. ¿Dónde están los que hacen la labor de inteligencia para decir vamos a combatir? Tenemos más de 25,000 órdenes de aprehensión pendientes, que no es función del Ministerio Público porque fueron pedidas a juez competente y el que tiene que ejecutarlas es la Policía Nacional Civil. Incluso el Ministerio Público hace allanamientos y contribuye en esas aprehensiones. Entonces, es un tema muy interesante para poder hablar, para poder comprender y para poder demostrar que esta institución, el Ministerio Público, ha avanzado, ha tenido resultados muy importantes, pero que hay una realidad de delincuencia y esa realidad de delincuencia tiene un responsable y ese responsable es el organismo ejecutivo. Si las normas ISO que a nosotros nos miden se las pusiéramos por un momento al Ministerio de Gobernación, yo lo he dicho en muchos foros, ya no tuviéramos ministro de Gobernación. Si pusiéramos esas mismas normas de calidad a medir. Es que cuando algunos o muchos entendemos un poco el tema del ISO 2015. ¿Algo? Sí, claro. Sí. Esa es como una entidad internacional que viene a una institución como por ejemplo el MP, el Ministerio Público, y se pone a revisar todos los procesos, expedientes. Todos los procedimientos, correcto. Más que todo, no los procesos penales, no, sino los procedimientos, así es, los trámites, tiempos. Todo en sus definidos plazos, tiempos y todo. Y es una evaluación que el MP, según me está explicando usted, así es, ganó. El MP tiene 3 certificaciones ISO 9001 y esas certificaciones están, digamos, miden tiempos de resolución de expedientes en 24, 48, 72 horas, actuaciones dependiendo del tipo de fiscalía, como por ejemplo la Fiscalía de Secuestros, en cuánto tiempo tiene que armar los operativos para poder encontrar a las víctimas, el tema de mujeres víctimas, en cuanto tenemos un modelo de atención integral donde tenemos a el INASIF ahí, tenemos el Centro de Salud ahí, Ministerio de Salud, tenemos el Ministerio de Trabajo ahí. Es un modelo de atención integral que nos mide la calidad de atención a la víctima, ya no regresa la víctima otra vez al juzgado a este centro, sino que de una vez se le practican todas las diligencias. Y eso es importante porque le quiero contar, usted estuvo creo en el Congreso cuando se hace esta reforma, creo yo del 2010, 2011, que aparece por primera vez la víctima en el proceso penal. Ni siquiera la teníamos y aparece la reforma del artículo 5 y dice la víctima también tiene derechos en el proceso penal. Y de ahí surge todo esto que antes de esa fecha no existía la víctima en el proceso penal. Y ahora gira en torno a la víctima del proceso. Y eso nosotros hemos logrado certificaciones de atención no solo de calidad, sino de calidez, de inmediatez y de rapidez a la víctima del proceso penal. Entonces, todos estos procedimientos y todos estos procesos son públicos en el informe está en nuestra página oficial, pero hay que entender que aquí hay memecracia, hay virales que nos gobiernan, hay una creación, un ataque sistemático, muchas veces mediático, hacia instituciones o hacia personas que nos hacen tener una verdad virtual y no una verdad de acuerdo a lo que es medible, cuantificable y científico. Y eso muchas veces hace que no se pueda tener un juicio de valor. Yo por eso digo, respetamos todas las opiniones. Decía un filósofo, pero un filósofo decía, no, el derecho que tenemos es a opinar, no a respetar, porque muchas opiniones no están basadas en la verdad. O sea, puede tener una opinión, sí, pero no está fundada en la verdad o no está fundada en la realidad. Entonces, este es un espacio importante como para poder explicar los avances que ha tenido el Ministerio Público, pero obviamente la falta de una política de seguridad nacional, de una política integral y que podemos poner los puntos sobre las IES en este tema. Fíjense que nosotros no tenemos, por ejemplo, una atención integral a las personas
que sufren trastornos mentales y que fueron sometidas a un proceso penal. Solo existe el Federico Mora, pero el sistema penitenciario apenas atiende a las personas para rehabilitarlas en el tema de prisión preventiva, digamos, en las cárceles, pero no tiene un establecimiento, porque estas personas no deberían ser una cárcel, sino un modelo de atención. Sí. No lo tenemos instaurado, no está en la ley del sistema penitenciario, fue creado para otra cosa. Entonces vemos, digamos, que hace falta desarrollar el tema de la investigación de la Policía Nacional Civil, profesionalizar la Policía Nacional Civil en temas de investigación. Me imagino que todos esos aportes, ya sé de dónde están saliendo en una buena parte, ¿verdad? Sí, digamos, claro, por supuesto. Mire, yo creo que el tema de mucha experiencia y además creo que el contacto con mucha gente que conoce de los temas. Hemos estado en la Escuela de Estudios de Posgrado durante años escuchando magistrados, jueces, fiscales, abogados litigantes y toda esa herramienta, toda esa, digamos, ese conocimiento que ellos tienen, que podemos, yo siempre he dicho, nosotros tenemos un país con gente muy preparada y muy profesionalizada y que podemos hacer los cambios que se necesitan en las instituciones. El problema es que poner a alguien en un lugar y puede ser un carro Ferrari de 20 cambios, pero si no sabe hacer los cambios, pues obviamente no va a poder manejar el carro. Y eso nos pasa en el Congreso, nos pasa en el Ejecutivo, nos puede pasar en la Administración de Justicia, de llevar a los mejores hombres a dirigir el país. Sí, usted puso dedos en las llagas. Por ejemplo, tenemos 160 diputados, en lo que se toma la agüita y yo le voy a robar un par de minutos. Sí. 160 diputados. Y muchos entran así al pleno, el primer día del trabajo de diputados, entran así. Y miran el montón de curules, o sea, los sillones, ¿no? Se van a sentar, miran el tablero. Y lo digo porque yo así lo hice. ¿Y ahora qué hago? Muchos se ponen a hablar por teléfono largo tiempo, a textear en sus computadoras, leyendo el diario, chachalaqueando. La única diferencia fue que yo me senté en mi curul y cuando veía algo que estaba pasando, agarraba mi ley orgánica del Congreso y lo apuntaba. Claro. Ese es un consejo que les doy a los diputados que están ahorita, que no han agarrado la onda todavía, que llegaron por WhatsApp. Esa es la forma. Y es la forma de trascender. Yo, por ejemplo, yo estaba un tanto confuso con el tema de política criminal. Pero ahora que usted menciona que es una política penal. Sí, es una política. Digo yo, que se va a distanciar prácticamente de la política criminal democrática del Ejecutivo, donde tiene la harta obligación de la prevención y de todo lo demás. El MP ya solo le toca tomar los delitos ya cometidos y tratar de ofrecer algunas soluciones para futuro, ¿no? Sí, son, digamos, lineamientos. La política penal tiene 3 componentes. La oficina tiene 3 componentes, la Secretaría. Tenemos un componente que es DSAB, que es, digamos, atención victimológica. Entonces nosotros les tenemos que enseñar a los fiscales que hay diferentes rutas de evaluación victimológica. La víctima puede ser un niño, una niña, la víctima puede ser un adolescente, la víctima puede ser una persona con discapacidad, la víctima puede ser una persona, digamos, con, digamos, mujeres, ¿verdad? En temas sexuales, en temas de género, el tema, digamos, cultural, multicultural en Guatemala, que estamos hablando del tema, digamos, en su idioma, en su lengua materna, que chica, chiquel, sutuil, man, los traductores. Entonces, toda esta atención victimológica se da en todo el país. La oficina se encarga de decirle cuál es la ruta de atención a la víctima, dependiendo qué tipo de víctima sea, cómo va a abordar el fiscal esa víctima para no revictimizarla. Ese es un componente importante. Se revisa en todo el país. El otro componente de secretaría es HIC. ¿Qué es el HIC? Sistema Integral de Casos. ¿Qué es eso? Significa que yo tengo procedimientos en violencia contra la mujer de diligencias de 24, 48 y 72 horas. Desde que ingresa el expediente y le queda al fiscal y tiene a la víctima aquí, el sistema está controlando que haga las diligencias de 24, 48 y 72 horas. Y si no, el sistema no lo reporta.
Tenemos también, digamos, HIC nos mide cargas. Puede ser que un fiscal llegue y diga, mire, fíjese usted que necesitamos más personal. Ok, permítame, por favor, yo pongo a mi experto de HIC. ¿Cuántos casos por persona tiene esta fiscalía? Mire, usted tiene 6 casos al mes por persona. Usted no necesita más personal. Usted necesita más. Usted necesita organizarse. Usted necesita más trabajo. Usted necesita cambiar los modelos, cambiar la forma de trabajar, el equipo de trabajo. Y el otro componente que tenemos en la Secretaría es políticas penales. ¿Qué significa eso? Que nosotros damos la política de persecución penal de acuerdo al delito, de acuerdo a la fiscalía. Delitos económicos, lineamientos en delitos económicos. Delitos de lavado de dinero, lineamientos en delitos de lavado de dinero. Extinción de dominio, lineamientos en el tema de extinción de dominio. Si se da cuenta, mi estimado amigo, que yo lo respeto mucho a usted, ahora se ha actualizado las instrucciones que venían desde Juan Luis Florido, desde Del Maldana, desde Claudia Paz, y que los fiscales decían, ¿qué instrucción? Esta. Entonces el trabajo que ha hecho la señora fiscal desde hace muchos años es unificar, actualizar cada instrucción, y eso significa escuchar a los fiscales qué necesitan en campo y qué instrucción hay que actualizarla o mejorarla. Entonces, política penal tiene que ver con eso, con estrategias en argumentación, en el debate, en las impugnaciones, en los amparos. Muy amplio el trabajo de una política penal. Bastante. Para entender, nosotros no tenemos nada que ver en la incidencia delictiva, pero sí tenemos mucho que ver en los resultados que damos en cada caso. Y tenemos que cambiar la forma de la política penal. Le doy un ejemplo. Estafas. Entonces nosotros venimos, una persona investigando estafas, un fiscal, pero resulta que este era crimen organizado y habían varios fiscales investigando varios delitos cometidos por la misma estructura criminal. Se creó un equipo para estructuras criminales de estafa. Registro de la propiedad. Se creó un equipo solo para estafa del registro de la propiedad. Una fiscalía. Un equipo dentro de la fiscalía, equipos de persecución penal, dentro de la misma fiscalía de estafas. ¿Qué significa eso? Tenemos un abordaje de política penal más estratégico, mucho más estratégico, sí, para poder encontrar la verdad. Eso es política penal, una síntesis, digamos. Me hizo recordar que en esa fiscalía de los delitos contra la propiedad, del robo de propiedad, sí, que le llaman también, creo yo presenté una iniciativa de ley donde establecía una reforma al artículo 29, creo que es, del Código de Notariado, donde están los requisitos de una escritura, y yo hice la reforma como diputado, la propuesta para que, aparte de que usted firmara en la escritura de compraventa de un terreno o de un carro o algo que fuera, usted firma, pero también la impresión digital de su pulgar derecho, sí, pues, claro, o izquierdo, o el dedo que fuera. Sí. Porque de esa forma, ¿dónde no hay huellas ahora? ¿Dónde no hay impresiones digitales? Claro. Un montón de lados. Sí, fíjese que me gusta Pero fue rechazado. Me gusta su ejemplo, porque una de las propuestas que nosotros hacemos desde Política Penal del Ministerio Público es que pudiéramos nosotros, digamos, avanzar en el tema de una investigación que tenga que ver con tecnologías, con IA, inteligencia artificial. Entonces, hace muchos años usábamos lo que usted dice. Va usted a Estados Unidos y todos los dedos, ¿verdad? ¡Pam! Luego empezaron con el sistema biométrico de la cara y del iris del ojo. Entonces entraba la persona a un restaurante y sabían que había entrado por el iris del ojo que lo había captado la cámara. Y hace años empezaron con el ADN. Ya hay millones de personas en Estados Unidos que el ADN puede determinar si una persona estuvo en un lugar o no, con la saliva, con un cigarrillo. Y lo más moderno que hay ahora es que todo está, identificado. Las llantas de los carros. Las orejas. Todo identificado. Entonces, ¿con qué cotejamos en Guatemala cuando no tenemos una ley de bienes muebles que nos permita cotejar una llanta de un vehículo? Entonces yo he dicho, no es que no seamos más inteligentes. Una ley de bienes muebles. Una ley de bienes muebles identificables para la persecución penal. Eso significa que sus zapatos están identificados. Entonces quiere decir que si usted deja la huella de su zapato en un escenario del crimen, aquí estuvo Roberto Villate. Que sus zapatos los compró identificables para la persecución penal. Para la persecución penal. Piénselo. Para los que quieren ser diputados. Entonces, esa ley pues, nos ayudaría a nosotros a identificar las cosas que más usan las personas. Entonces, encuentran la parte de un vehículo, pero no saben.
quién cometió el delito de homicidio culposo y ahí puede estar la mitad del carro tirado. Y no logran identificar esas partes. Como el vehículo donde llevaban a un cadáver plasticado, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. no hablemos de eso porque no son temas que nos tocan. Entonces, ¿Usted cree que toda esa política penal tenga que ver con alguna reforma a la Constitución o no? no, mire, yo creo que la Constitución es, digamos, un pacto social, económico, jurídico, político de Guatemala. Yo soy constitucionalista, creo en esa Constitución de 1985. 40 años. 40 años y lamentable que no hubieron en algunas entidades del Estado la conmemoración. Hay que hacer alguna cirugía estética, ¿no? 40 años. No, yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es conocer nuestra Constitución y aplicar nuestra Constitución. Creo yo que ese es buen punto. Conocer y aplicar nuestra Constitución. No conocemos, tenemos una institución, una Constitución, digamos, bastante desarrollada, tiene toda la organización del Estado, tiene el tema de derechos humanos, tiene toda la orden y defensa de la Constitución, las reformas, en qué se puede, no se puede. Yo creo que tenemos una Constitución maravillosa. Lo que nos hace falta es, como le digo, conocer nuestra Constitución y aplicar nuestra Constitución. Imagínense usted qué maravilloso es que en Guatemala nuestra Constitución empiece en su primera línea invocando el nombre de Dios. Eso para mí es la clave. Y ahí salen los 7 bienes jurídicos supremos por el justnaturalismo: persona, familia, bien común, seguridad, libertad, propiedad privada y reconocimiento de los pueblos, digamos, ancestrales. ¿Qué más? Pero tenemos una Constitución maravillosa. Obviamente... Yo sí no estoy a favor de una reforma. Sí, yo creo que somos dos. Yo creo que somos dos porque, y muchos, digamos, que amamos esta Constitución y que es producto, Yering decía, el derecho separe el derecho. Su libro es La lucha por el derecho. Cada artículo constitucional tiene una historia de lucha de sangre por el derecho. La propiedad privada. Así es. La vida, la libertad. La familia. La familia. Entonces, y ahora que logramos una transformación, que ahora los derechos individuales y sociales amalgamaron y se vuelven, digamos, uno, porque ahora los abogados penalistas dicen derecho a la vida y derecho a la salud, por ejemplo, en un mismo contexto. Yo creo que tenemos una Constitución que tenemos que conocerla, aplicarla, y que no estamos para un cambio constitucional en Guatemala. Estamos para tener... todos estamos bajo la Constitución, tenemos la obligación, el derecho cívico de proteger la Constitución y nadie por encima de la Constitución. Nadie por encima de la Constitución. Y ahora han habido tantos ejemplos de acciones que han sido inconstitucionales de entrada. De entrada, la CCE ha atinadamente corregido la plana de muchas situaciones que son inconstitucionales. Son intentos de modificar Constitución y valores fundamentales. Yo creo que surge eso porque dentro del plan de gobierno del actual gobierno, valga la redundancia, llamaron semillas. La semilla 1, semilla 2 y la semilla número 10 es un nuevo contrato social. Sí. ¿Qué entendería eso? Yo entiendo que es una nueva constitución, ¿o no? Podría ser una nueva constitución como un tema de plan de gobierno. Recordemos que hay delitos en contra de la Constitución, ¿verdad? Y quiere atentar contra el cambio del sistema democrático, legítimo, republicano de Guatemala. Creo yo que... Mire, yo he tenido buenos maestros de Derecho Constitucional. Mario García Laguardia. Bueno. El doctor René Arturo Villegas Lara. Bueno. Hemos hablado mucho sobre temas constitucionales. Y cuando hablamos de reformas que realmente recojan ese mismo espíritu constitucional. Yo no voy a reformar un artículo, por ejemplo, que diga un artículo que el presidente puede destituir a la fiscal general, por ejemplo. Un artículo a dedo. Cuando lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, que la institución del Ministerio Público pueda elegir democráticamente, internamente en una asamblea de fiscales, el nuevo fiscal independiente, no sujeto a ningún organismo del Estado. Esa sería una reforma constitucional. O sea, cuando hablamos de una reforma, hablamos de algo que le dé mayor plus, mayor objetividad e independencia a una institución. Cuando hablamos de una reforma... Pero mediante una consulta. Sí, digamos, no. Yo creo que no es viable, digamos. Estamos hablando, es un caso hipotético. Sí. No es viable. Hipotéticamente. Jurisprudencialmente sabemos que no se puede hacer ningún cambio contra la autonomía e independencia del Ministerio Público. Pero yo le digo,
Solo estoy poniendo un ejemplo de que una reforma constitucional, es decir, el ejército va a votar, Sí. o la policía va a votar. No, tampoco. Por eso le digo, ese es un tema de discusión. Entonces, Guatemala es sui generis. ¿Y por qué en la Constitución dejaron plasmados algunos límites? Es por el tipo de historia política que tenemos en Guatemala. Entonces, yo no creo en una reforma constitucional. Lamentablemente, nuestro estimado doctor Melvin Portillo, el tráfico lo limitó un poco y se nos está acabando el tiempo. Tenemos 50 segundos, 30 segundos para despedirse. Y Bueno, 20. yo creo que en este espacio hoy pudimos haber hecho una aclaración entre la política de Estado de seguridad y la política penal del Ministerio Público. Bueno. El Estado es responsable de la seguridad y obviamente del tema de incidencia delictiva. El Ministerio Público, persecución penal. Se está trabajando sobre este modelo de atención integral. El Ministerio Público tiene muy buenos resultados y creo yo que estos espacios, yo agradezco mucho el espacio porque nos da la oportunidad de poder explicar y de poder acreditar cuál es la función de cada uno de nosotros para tener un juicio más equilibrado y sobre todo de la verdad de lo que está sucediendo. Que Dios les bendiga, que guarde el sueño de los suyos, de sus hijos, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Buenas noches. Piénselo.